Durante 37 años, Diario Financiero ha sabido entender y analizar los negocios del país. Por eso hoy pudimos leer una señal clara. Chile pide ser leído de otra forma, porque las señales que importan están en quienes invierten en Arica, innovan en Valdivia o exportan desde el Maule. Una sola economía con múltiples motores. Diario Financiero presenta DF Regiones. Las noticias se escriben donde nacen los negocios. El corazón de cada ciudad son sus habitantes, y en Aguas Andinas nos encargamos de que por las venas de la región metropolitana corra agua de calidad. Sabemos que el agua es vida, y por lo mismo, gestionamos todo el ciclo urbano del agua: captación, producción de agua potable, transporte, distribución, recolección, tratamiento y gestión de aguas servidas, para devolverlas saneadas a su cauce natural. Creemos en el valor compartido y nos hemos propuesto ser un aliado estratégico para el país en su desafío de adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático. Muy buenos días y bienvenidos a quienes nos acompañan en este encuentro de la comunidad Capital Sostenible de Diario Financiero y que hemos denominado Resiliencia Hídrica e Infraestructura para Chile, prepararnos hoy para asegurar el mañana, y que hemos organizado en conjunto con Aguas Andinas. Saludamos a las autoridades presentes, el expresidente de la República, Eduardo Frei, el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, los parlamentarios que nos acompañan. Saludamos también al director de Diario Financiero, José Tomás Santamaría, y a representantes del directorio de Diario Financiero y de Aguas Andinas. Hoy nos convoca uno de los temas más urgentes del país: cómo avanzar hacia una gestión sostenible del agua en un contexto de creciente escasez, cambio climático y mayor demanda, y el rol fundamental que cumple la infraestructura en este desafío. Pero antes de partir de lleno con este encuentro, voy a llamar al escenario al director de Diario Financiero, José Tomás Santamaría, quien nos va a dar algunas palabras de bienvenida. Un aplauso, por favor. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este conversatorio sobre resiliencia hídrica e infraestructura que hemos organizado Diario Financiero en conjunto con Aguas Andinas, empresa a la que quiero hacer un especial agradecimiento por el apoyo constante que hace a este tipo de encuentros. No es la primera vez que lo hacemos, y Aguas Andinas se ha caracterizado por apoyar el desarrollo y realizar este tipo de eventos que permiten salir de la contingencia diaria, de la pauta contingente, para conversar temáticas de largo plazo, ¿ya? Que, dada la contingencia y dado muchas veces los apremios de lo que está pasando en el día a día, muchas veces no hay espacio tampoco para conversarlos con calma y para darles la cobertura que corresponde. Estos son instancias justamente para hacerlo, y eso lo hacemos gracias al apoyo de Aguas Andinas, así que a nombre también de José Sáez y de Felipe Larraín, muchas gracias a ambos y a la empresa por apoyarnos en este tipo de encuentros. Quiero saludar también y agradecer muy especialmente al ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, quien a una semana de asumir el cargo de ministro de Estado nos acompaña y ha aceptado esta invitación para conversar con nosotros, para compartir y para darnos detalles, algunos detalles sobre el plan de obras públicas que tiene planeado para los próximos 4 años de gobierno. Y por supuesto agradecer a los panelistas que van a tener una conversación posterior a la presentación del ministro, que seguro será muy interesante: Miquel Paraira, José Sáez y Carlos Cruz. Muchas gracias a los tres. Y en particular agradecer la presencia del presidente Eduardo Frei, que una vez más, al igual que el año pasado, nos honra con su presencia. Muchas gracias, presidente.
Ayer compartíamos en un seminario, tuvimos otro seminario en que compartíamos con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y conversábamos con él algo sobre la historia de Diario Financiero. Contábamos ahí que el Diario Financiero se fundó en octubre del año 88, unos 20 días después del plebiscito. Es decir, este año, 2026, cumple 38 años de vida. Lo cuento porque en las páginas de Diario Financiero, si uno va repasando las páginas históricas del Diario Financiero, lo que encuentra ahí es un registro de la historia económica de la transición chilena, desde el retorno a la democracia hasta hoy. Y en esas páginas, si es que uno tuviera que dividirlas en capítulos, las páginas de Diario Financiero, probablemente uno de esos capítulos más importantes, uno de los más gordos, sería el capítulo que uno le dedique al desarrollo de las grandes obras de infraestructura y concesiones en el país, en donde, por supuesto, el presidente Frei fue protagonista y que le cambió la cara al país y mejoró la calidad de vida de todos los chilenos. Y es que la infraestructura muchas veces es una de esas materias que no siempre ocupa los titulares principales de los diarios, pero que determina silenciosamente la calidad de vida de millones de personas. Y el caso del agua probablemente es uno de los más notables. No deja de sorprender, detenerse a pensar cuánto trabajo hay, de cuánto tiempo, detrás de cada llave de agua que uno abre en la ciudad de Santiago. Son décadas de inversión, de planificación y de decisiones que se fueron tomando, muchas de ellas ni siquiera aparecieron en los diarios y la ciudadanía no las notó. Chile es uno de los 2 países de América Latina en donde se puede tomar agua directamente de la llave. Ese es un dato que yo estoy seguro que todos ustedes conocen, pero a mí cada vez que me lo dice alguien de Aguas Andinas no deja de sorprenderme. Yo me pregunto, ¿pero cómo? Cuando me dice, ¿pero cómo? Efectivamente, Chile es uno de los 2 países en donde se puede tomar agua de la llave. Bueno, es así. Y eso no es casualidad. Es el resultado de una infraestructura que ha funcionado, incluso tras más de una década de sequía. Pero el desafío que tenemos por delante es enorme. La disponibilidad de agua seguirá disminuyendo y la demanda, por supuesto, creciendo. Prepararnos hoy para asegurar el mañana, que es parte también del lema, del epígrafe del evento de hoy, es una tarea que requiere de visión de largo plazo, requiere inversión y requiere sobre todo de colaboración entre el sector público y el privado. De eso es justamente de lo que queremos conversar esta mañana. Muchas gracias a todos por acompañarnos. A continuación, damos inicio a esta jornada con la esperada presentación del ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, quien abrirá el encuentro y abordará los principales lineamientos del plan de infraestructura del nuevo gobierno para el periodo 2026-2030, clave para enfrentar los desafíos que tiene el país en materia de infraestructura y, por supuesto, en materia hídrica. Un aplauso para el ministro, por favor. Te queda bien el micrófono. No, una broma no. Bueno, muy buenos días y muchas gracias por la invitación a todos los amigos del Diario Financiero, José Tomás, los directores que por ahí veo a varios conocidos, a Aguas Andinas, por supuesto, que hace posible esto, y también a varios exministros que hay por acá de Obras Públicas y sobre todo al presidente Frei, que nos acompaña acá. No se me va a enojar, pero yo siempre repito lo mismo porque es necesario decirlo, digamos, y hay que homenajear al presidente Frei por lo que ha hecho en los últimos años, poniendo esa voz de sensatez en la infraestructura pública, en hacer obras con decisión y en generar desarrollo en este país. Así que, presidente, realmente muchas gracias por lo que ha hecho en el último tiempo.
Voy a tratar de no extenderme mucho en el tiempo, pero quiero abusar de ustedes y en algunos casos de lo que tengo preparado acá, hacer un doble clic de algunos conceptos que creo que es muy importante que tengamos claro del desarrollo que iremos ir haciendo como gobierno. Respecto al plan, anhelado, la presentación, en fin, me subieron mucho las expectativas, les digo que no es muy novedoso. Aquí comentaba José Tomás, que estuvo el ministro de Hacienda, y me decía, oye, fue como lo mismo que decían en campaña, no hay mucha novedad. No somos quizás muy creativos, digamos, pero sí somos decididos, ¿ya? Y no somos tan creativos porque la situación del país, que no voy a hacer un gran diagnóstico, es bien evidente, y sí algo que nos caracteriza es que somos consistentes, y tratamos de ser consistentes. Entonces, que la volatilidad del día a día, de las presiones, no nos quite el foco de lo importante. Y eso es lo que estamos llamados las personas que hacemos política pública. Y en ese sentido nosotros planteamos un gobierno de emergencia y un plan de reconstrucción nacional. Lo dijimos 1000 veces en campaña y lo reiteramos. 3 ejes que eran los que estaban en ese minuto, que era efectivamente la seguridad, la economía, el empleo y lo social, las listas de espera, en fin. Se fue agregando otro con el tiempo, la emergencia fiscal. Tampoco me voy a extender mucho, para todos es conocido el desvío del gasto público, un 1%, un 2% en el último año, la deuda pública que está ya sobre el 40%, ¿no es cierto?, del PIB, el incumplimiento de las reglas que nosotros mismos nos dimos, en fin, estamos gastando más de lo que tenemos. Eso hay que arreglarlo y por eso se agrega este cuarto eje de la emergencia fiscal, que me imagino que el ministro de Hacienda ayer, ahí José Tomás, lo explicó muy bien, mucho mejor que yo. Nosotros recibimos las instrucciones nomás, después de haber visto al ministro de Hacienda, no sepa que traen el de Obras Públicas, digamos, que es el que manda. Entonces, efectivamente, ahí hay 3 ejes muy relevantes que después haremos un doble clic. Un ahorro de $6.000 millones en el mediano plazo, ya estamos con la primera aplicación de ese plan. Una reforma tributaria, que también lo dijimos en campaña, del 27 al 23% en 4 años, para dar una señal de que efectivamente el crecimiento, el bienestar de las personas no depende solamente de las transferencias del Estado, sino que del crecimiento y el empleo que genera el sector privado, y ese estímulo es muy necesario. Y en tercer punto, la facilitación regulatoria, a través del reglamento de la ley marco de permisos sectoriales, a través de la instrucción que dio el presidente el mismo día, 11 de marzo, de tramitar en los plazos que dice la ley los permisos ambientales y cada ministerio en lo suyo. Y se agrega otro eje, que es la reconstrucción en la región de Biobío, Ñuble algo también, y lo que está pendiente en la quinta. Entonces, cuando hablamos de reconstrucción, un gobierno de emergencia, es mucho más que reconstruir esas casas, es mucho más que reconstruir las finanzas públicas hacia el orden, la seguridad, que haya empleo, sino que es reconstruir la seriedad, reconstruir quizás lo fome, lo que decía, la predictibilidad, que sepamos lo que el Estado va a hacer, que se respeten las reglas. Ese, yo podría decir que es el resumen de este gobierno de emergencia. Hacer lo que dijimos. Y en eso hemos estado y a algunos les ha sorprendido incluso. Hay que ver cómo soporta eso los choques externos, ¿no es cierto? El petróleo a $120. Bueno, ahí están los desafíos que tendremos que, con mucho ingenio, resolver. Por suerte eso no depende de Obras Públicas. Va a impactar en algunos precios, me van a decir algunos, bueno, ahí lo veremos. Lo segundo es efectivamente el Ministerio de Obras Públicas. Una pequeña reflexión. El próximo año, si no me equivoco, cumplimos 140 años. Y por eso aquí hay varios exministros. Son políticas de Estado. Aquí muchas veces se apuran cosas, que el corte de cinta, que la cosa inmediata. Son políticas de Estado. Todo lo que hemos hablado, el agua potable, que es el tema el de agua en general que nos convoca hoy día, pero el agua potable. Ahí le he echado una talla al presidente Frey porque hizo una paracarros muy buena el otro día, pero efectivamente son políticas que partieron hace muchísimo tiempo y que hoy día nos tienen posicionados primer nivel mundial. No son cosas de un gobierno a otro. Y ya nos referimos ahí, para que don Carlos Cruz esté muy contento, de cómo hacemos una buena planificación de largo plazo y que no dependa de los ciclos políticos. Pero es un gobierno, es un ministerio muy relevante. Hoy día en el país se invierte en activos fijos, digamos, en la formación bruta de capital fijo, un 24% en términos generales. El Ministerio de Obras Públicas directo hace un poquito menos del 1%, en sus buenos tiempos llegó al 1.3%. Esa cifra es bien engañosa, aquí el CPI es experto en estas cifras, pero es porque, claro, hay muchas cosas a entregar a los privados, ¿no es cierto? Todo el sector sanitario, energético, hay empresas públicas que colaboran, y si sumamos todo eso estamos cercanos al 2%, en fin, y todos los estudios internacionales dicen que tenemos que estar más cerca del 3%. ¿Por qué? Porque efectivamente toda la inversión que podamos hacer en activos, digamos, aumenta la productividad. Cuando nos vamos desarrollando tenemos mejores carreteras, mejor infraestructura, que hay que mantenerla, hay que amortizarla, hay que reemplazarla, y eso es más caro.
y por tanto tenemos que ver como país efectivamente cómo tenemos un sistema preocupado del nivel de inversión que tenemos en infraestructura, y ya hablaremos de que sea una buena inversión. Además es importante esta inversión pública porque habilita desarrollo, porque es contracíclica, como lo estamos viendo hoy día, inyectar para que haya más empleo, y en ese sentido hay algunas dificultades institucionales, por supuesto. Lo primero que ya decía, la tramitología o permisología, no solamente medio ambiente, no solamente los temas arqueológicos o espirituales, hoy día que mencionábamos el otro día, sino que la burocracia interna. Es impresionante lo que hemos detectado, y eso desalienta la inversión, la competencia. Cuando nace el sistema de concesiones, los primeros 10 años había 3.3 oferentes en promedio. En los últimos 10 años el promedio es 2.4 oferentes por licitación. En los últimos 4 años, 1.7. No hay competencia, no tenemos buenas señales de precio. Entonces es ahí donde ese desaliento, que viene de muchas cosas, que ya lo hablaremos, de mejorar los diseños, de compartir mejor los riesgos, en fin, temas que está abocando, pero es importante que tengamos claro que hay ahí una dificultad institucional. El otro punto importante es la rebaja presupuestaria. El presupuesto de este año tiene un 17% de rebaja respecto al año anterior. Esto tiene muchos matices, en fin, aparte del 3% que tendremos que descontar hoy día. Y después, efectivamente, en términos de infraestructura, hay un problema de mantención. Hoy día tenemos un problema de mantención de nuestra red que ya me voy a referir. Hay algunas brechas que absorber y tenemos un déficit de planificación y priorización de proyectos que también me voy a referir, pero ese es el diagnóstico. Son desafíos muy importantes, muchos de ellos son internos y de gestión, poco glamorosos, pero que si no los resolvemos no vamos a poder tener una obra pública, una infraestructura pública de largo plazo. Y esos son los desafíos que vemos en el diagnóstico. Ahora bien, vamos a lo entretenido. ¿Cómo lo enfrentamos esto y cómo lo resolvemos? El primer eje, la emergencia económica, de seguridad, la emergencia social. Primero es cómo inyecto inversión, cómo genero empleo rápidamente en obras que sean relevantes. Hemos elaborado una lista que al principio eran 60, vamos en 70, pero no la vamos a agrandar más porque si priorizamos mucho, no priorizamos nada, de 70 proyectos relevantes de obra pública que dependen del Ministerio de Obras Públicas. O sea, no podemos echarle la culpa a alguien más, dependen del Ministerio. Hay cosas de concesiones, de obra pública directa, pero son cosas que van en estos ejes, obras que sean relevantes. Nos da lo mismo si esa cinta se corta en este gobierno o no. Lo único que importa es que podamos empezar la obra ahora, o que esté en obra pero esté parado por algo. Son proyectos muy relevantes, son proyectos que van en conectividad, en seguridad, en temas hídricos, muchos de ellos, unos pocos de edificación pública, y los seleccionamos con una matriz multicriterio. O sea, el Excel ayuda mucho, estamos migrando a otros sistemas, pero efectivamente hay un criterio bien lógico de cómo se hizo y cómo estos 70 proyectos donde hay un equipo especial en el gabinete del ministro y subsecretario, que es un solo gabinete, que parece que también es novedad eso, que estamos trabajando juntos. Ahí hay un equipo que está priorizando efectivamente esto, y hay un equipo que está todos los días visitando obras. Hay 3 personas dedicadas solo a esto, que dan el nombre del ministro, a ver cómo agilizamos esto. Anda uno ayer en Arica, parte otro parece que a la zona austral la próxima semana. Estamos en eso, gestionando proyectos, empujando esta obra. Tenemos proyectos parados por todo tipo de cosas. Entonces ahí andaban hablando con las personas de CONAF para agilizar algo, con monumentos algo, gestionando, trabajando con las empresas, viendo cómo podemos en lo menor tiempo posible resolverle los problemas. El segundo eje en esto es la seguridad, tema principal de este gobierno. Hay un plan muy ambicioso en el sistema penitenciario. Hoy día nuestra meta es aumentar en 20.000 plazas la capacidad penitenciaria. No lo vamos a lograr dentro de estos 4 años, pero al menos dejar los proyectos andando. Es muy importante. Queremos también avanzar en los complejos fronterizos y la seguridad fronteriza a través del mecanismo de concesiones. Queremos además, en otro tipo de cosas que también tienen que ver con la seguridad y la soberanía, avanzar en la conectividad austral, desde la ruta 7 hasta abajo. Estamos pensando incluso llegar a Puerto Toro con algunos proyectos iniciales. Son proyectos que vamos a dejar andando, avanzando, y en la ruta varias cosas, pero concentrados en la ruta 7. Me salto la 8, no, algo ahí, pero es algo bastante más trabajoso, pero sí ir avanzando en la conexión austral y la proyección antártica. Para nosotros es muy importante los temas de soberanía. Lo que hagamos acá en Santiago y en la zona centro de Chile, de Santiago y Concepción vive el 80% de la población, pero esa población tiene que entender que lo que pasa en la zona norte, en la zona minera, en la zona austral, en la Antártica, es relevante para la nación, ¿ya? Y hay un plan muy potente. Y el tercer eje respecto a esto del plan de gobierno es la agilización de la construcción de hospitales. 19 proyectos que han sido bastante trabajosos. Yo me he juntado con muchos de los que están acá que tienen relación con algunas de esas empresas. Es impresionante. De aquí me voy yendo a ver un proyecto.
a veces hay más juicios que proyectos, o más discrepancias, por decirlo así. Efectivamente, hay que sacarlo adelante, como sea. Ahí tenemos que demostrar que el mecanismo de concesión de colaboración público-privada es mejor. Hay muchos reclamos, pero también he tenido la oportunidad de recorrer hospitales operativos. Son unas clínicas. Es impresionante. Habrán cosas que mejorar, por supuesto. Pero nuestra meta, efectivamente, es terminar estos 19 recintos que están hoy día en construcción. Ojalá todo ello dentro de estos 4 años y efectivamente llegar a que un 25% aproximadamente de las camas de la red van a ser provistas por hospitales concesionados. Esos son los 3 ejes para enfrentar esta emergencia económica, de seguridad y soberanía, digámoslo, y social. El segundo eje se nos mareó la presentación. Cero sorpresa aquí para adelante. Es fortalecer la institucionalidad vigente. ¿Ya? El segundo eje. Lo voy a pasar yo aquí para ser más fácil. No está. Se comieron la diapositiva. Ya. Y aquí me voy a detener un poco porque es bien importante entender cuando uno llega a obras públicas y dicen son 10.000 funcionarios, ejecutamos entre presupuesto directo más lo que hacemos vía inversión de concesiones, 10, 11 millones de dólares al día. Eso es más o menos el Ministerio de Obras Públicas, con 3.200, 3.300 contratos de estudios y obras. Esas son las cifras, son bien grandes, digamos. Pero es que hay de todo. Entonces, efectivamente, cuando digo que falta planificación, es eso. Y hay que tener 2 conceptos que son muy clave y no son muy alumbrados, digamos lo que voy a decir, pero es que hay recursos escasos, obvio, por tanto hay que priorizar. Y lo segundo es que el concepto de subsidiariedad se aplica. Están los municipios que tienen muchos recursos. Están los gobiernos regionales, que son un actor nuevo, que tienen recursos y capacidad de hacer cosas. Y está el gobierno central, el Ministerio de Obras Públicas. Y por tanto tenemos que ver cómo priorizamos y ponemos esos recursos donde sea de la manera más eficiente y cada uno en su rol y en su nivel. Y eso es algo que quizás no se ha entendido siempre porque tenemos una cantidad de contratos muy importantes, quizás de cosas muy pequeñas que para la escala del Ministerio de Obras Públicas resultan ineficientes que sean abordados de esa manera, por presiones políticas, por cosas sociales, y ahí es donde tenemos que reemplazar esto por un sistema o un método de planificación. Y lo hablábamos ahí con la gente del CPI que nos comprometimos a no publicar ningún libro tipo catálogo del proyecto de Obras Públicas al 2100, no sé cuánto será, sino que queremos reemplazar eso por un método. Qué cosa más fome. Pero es cumplir la ley. En la ley del Ministerio de Obras Públicas está la Dirección de Planeamiento, la famosa DIRPLAN, que hoy día se dedica a hacer el presupuesto, básicamente, del año. Eso, para Hacienda. Tenemos que reemplazar esto efectivamente por un mecanismo de planificación estratégica de la infraestructura pública y la obra pública en especial. Lo segundo es ver cómo avanzamos en este decreto que dejó firmado el presidente Boric sobre un comité interministerial de infraestructura. Está bien, ayudará para la coordinación, a ver cómo resolverlo. Y el tercer punto, efectivamente, crear un sistema de planificación de infraestructura pública, donde hubo una ley que se formó bastante en el Congreso. Hay que ver efectivamente cómo resolvemos eso, pero que tiene que haber en Chile un sistema de planificación de la infraestructura pública para efectivamente no estar, cuando hay un cambio de gobierno o haya alguna presión, cambiando la planificación y la ejecución de la infraestructura pública. Hay que entender que acá nos demoramos años en diseñar algo. Si yo sumo todas las obras, los diseños que hay en el Ministerio de Obras Públicas, debe ser 5 veces el presupuesto del Ministerio. O sea, hay mucho más proyectos que capacidad de ejecución. Porque para dejar a alguien tranquilo es mucho más fácil prometer, lo vamos a diseñar, lo vamos a estudiar, pero no se condice con la real capacidad de ejecución. Y ahí hay que sincerar esto y tenemos que planificar de buena manera lo que se tiene que hacer en el Ministerio. El segundo punto respecto a fortalecer la institucionalidad es la facilitación regulatoria, no me voy a extender de medio ambiente o monumentos, sino que interna. Desde que llevo acá ya 8 días, creo 9 días, todos los días recibo 4 o 5 contactos, WhatsApp, ya estoy dejando usar el WhatsApp, por favor, para que no me escriban más, pero correo, gente que me para en la calle y me dice, ministro, necesito ayuda, estoy desesperado. Tengo una empresa que se dedica a hacer pozos para la DOH, no me pagan hace 1 año y medio, tengo 20 familias que viven de esto, faltan 8 firmas de las 13 que necesito para una modificación de contrato. ¿Qué hago? Y es así, hemos detectado modificaciones de contrato que tienen 17 firmas internas del Ministerio. Lo hemos hablado con la Contralora, esto no es ninguna defensa, de las dificultades que enfrenta el Ministerio de Obras Públicas. Entonces tenemos que ver la manera con los funcionarios, hay mucho conocimiento ahí, se han tratado de hacer modificaciones de reglamentos, se han hecho unas positivas, pero tenemos que avanzar mucho más decididamente en esto. Si queremos recuperar la competitividad, que aumente el número de oferentes, el MOP tiene que ser un buen contratador, un buen pagador, tenemos que distribuir los riesgos de manera adecuada.
Y es ahí donde tenemos una pega que es gigante. También en el gabinete de ministro y subsecretario hay un equipo dedicado solo a esto. Su indicador es que haya mayor número de oferentes y que el tiempo entre adjudicación y concreción de la obra disminuya. Los pobres están medio estresados porque te enteras que no es muy fácil lo que se les está pidiendo. Segundo, la ley marco de autorizaciones sectoriales, trabajando firmemente en la Dirección General de Aguas. Dirección General de Aguas, ¿por qué la nombro primero? Porque tiene hoy día 22.000 y tantos expedientes por resolver. La cifra más alta de que se tiene registro, 22.000 y tantos expedientes. Atraviesos de cauce natural, derechos de agua nuevos, por supuesto, cambios de punto de captación, reperforaciones de pozos, cosas que no deberían ni siquiera entrar a pedir permiso, debería ser una declaración. Y en eso estamos trabajando, cómo disminuimos la entrada de permisos y cómo resolvemos rápido el stock. En eso estamos. Y después también lo que les decía, que la instrucción presidencial de cumplir los plazos. Entonces, yo lo único que les puedo decir es que como ministerio vamos a ser los mejores facilitadores de la inversión pública, dando certezas, y estamos trabajando para eso en la instrucción que le hemos dado a todos los funcionarios, no solamente viendo los casos puntuales que hay que resolver, sino que mejorando el sistema. Y ojalá al cabo de 4 años pasemos de 1.7 a 2 punto algo. Estaríamos felices, ojalá a 4. Pero eso es lo que tenemos que mirar, que haya más competencia. Tercer eje, recursos hídricos, para que no me reten, para cumplir el PMG, ya que viene para acá. Ya que hay amigos de España y Argentina, por lo menos que vimos por ahí. El Ministerio de las Públicas tiene la Dirección de Obras Hidráulicas, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, la Dirección General de Agua, hoy día Concesiones, que está haciendo planta de sal ahora, el Instituto Nacional de Hidráulica, que se nos olvida a veces, me retan, no, del INH. Entonces, es el ministerio que hoy día está en las aguas. Lo primero ya es como un dato a la causa, las grandes obras de riego. Hay proyectos que tienen su primer diseño del año 56 y todavía no se inicia la construcción. Las dificultades han ido aumentando en el tiempo por los temas ambientales y muchas otras cosas, pero hay que seguir empujando. Hay un proyecto que se dejó adjudicado, que es el embalse Zapallar, si no me equivoco son cerca de 160 o 200 millones de metros cúbicos, el río de Guillín. Si Dios quiere, todo funciona bien y no hay de estos imprevistos, deberíamos estar algunos meses con las primeras tronaduras. Ojalá se cumpla, estamos tratando de ver que eso avance. Detrás de ese hay 2 proyectos más y todos estos proyectos totalizan casi 1.000 millones de metros cúbicos, que podrían estar quizá en 6, 7 años más, todo esto en construcción. Son construcciones lentas, todos los que han trabajado en embalses saben lo que se demora, pero hay una oportunidad por las circunstancias, por la historia, que hay 3 proyectos, hoy día 2 bastante más avanzados, uno un poco más atrás, que podrían el próximo quinquenio ver obras. Es una oportunidad que no podemos desperdiciar. Es raro en la historia. Los presidentes llegan a ese, o los ministros llegan y están en una fase más inicial y esto es muy lento moverse. Bueno, efectivamente hoy día en almacenamiento de agua en la zona centro-sur del país hay una oportunidad que vamos a empujar con todo. Después, la cobertura y saneamiento en agua. Lo hablábamos ayer con el superintendente, que fue 45 minutos, no vimos ni un tercio de los temas, impresionante. Y nos decía lo mismo que decía José Tomás, digamos. El mapa del mundo, ¿dónde se puede tomar agua a la llave? Somos una luz, digamos. Hay otros países, por supuesto, pero es impresionante y la gente no se entera. Lo hablábamos con los amigos de acá, antes de ayer creo, ya estoy donde perdieron los días. Si Chile es una maravilla en lo que ha hecho en esto, en saneamiento, en potabilización, también, digamos, no solamente en la zona urbana, yo en una región bien rural, el expresidente Frey se reí, pero donde estaba Buenos Aires abajo. Entonces las torres de los estanques de APR Naranjo ahí en todos lados, digamos. Entonces se hizo mucho en este país, se ha hecho mucho en cobertura urbana, en saneamiento urbano, a través de la DOH hoy día con los SSR. Es impresionante lo que estamos haciendo. Pero no podemos olvidar también que tenemos pendientes en esto. Hoy día todavía repartimos agua en camiones aljibes. Y no es que un dato anecdótico, estamos hablando de cientos de miles de millones de pesos al año. Cientos de miles de millones de pesos al año en camión de aljibe. A mí me tocó, yo fui intendente de una región, me tocó andar, no me creía esto, de 2 días detrás, como Gil detrás del camión viendo cómo se repartía esta agua. Claro, habían cosas, totalmente justificadas, gente que vivía lejos, que se secó el esterito, el pozo, lo que sea, y iban a entregarle en estos estanques y le dejaban el agua. Otras, por supuesto, hicimos el cruce, como hoy día lo hace la Contralora, personas muertas que están en el registro, centros turísticos, muchas otras cosas. En fin. Pero eso hay que resolverlo con infraestructura, con dignidad. En fin, aquí el derecho humano al agua es el derecho humano al agua y hay que resolverlo y tenemos que avanzar más en ello. Desafío en esto, cuando las cosas son buenas no hay que inventar mucho, digamos. Por supuesto que hay que fortalecer esto, es un muy buen sistema, tenemos que seguir avanzando.
Pero hoy día, como dije al principio, están los gobiernos regionales. Yo creo que sí tienen que tener un rol mayor, sobre todo en los sistemas APR, hablemos en español, menores, más lejanos a las áreas de operación. Hay un rol para los gobiernos regionales. Cuando estamos construyendo sistemas aledaños a las áreas de operación, sin duda yo creo que tenemos que tener otra mirada, porque prontamente esos deberían ser absorbidos, efectivamente, por los sistemas mayores que hayan ahí. Es impresionante lo que hemos hecho, pero hoy día, efectivamente, la ley que se promulgó de servicios sanitarios rurales presenta desafíos. Hay 20 proyectos en el Congreso que quieren modificar esta ley y ahí tenemos un pendiente y nos vamos a tener que hacer cargo de modificarla de la mejor manera posible, abriendo la cancha que hayan otros actores. Hoy día es demasiado monopólico con la Dirección de Obra Hidráulica, la pobre superintendencia iba enfrentando desafíos nuevos para ellos y algunos quizás que no corresponden, y por eso tenemos que seguir avanzando en esto, y aquí viene la reflexión, y lo hablábamos allá afuera, es que tenemos un sistema de cobertura de agua potable, sobre todo en las ciudades y en las zonas concentradas, que es muy bueno, que es un ejemplo a nivel mundial, nos vienen a copiar de todos lados del mundo. Entonces lo que tenemos que hacer, además de seminario y nosotros aclarar los conceptos acá, es defenderlo ante toda la sociedad, promoverlo, mostrar lo que se está haciendo. Y lo decíamos en ACAE, es que las cosas buenas, si no las defendemos, terminan cayéndose. Y en Chile tenemos varios ejemplos, que no vamos a ir al caso para que no me reten, pero efectivamente de cosas que no se promovieron, no se mostraron los beneficios y se terminaron destruyendo. Yo estoy seguro que el modelo que tenemos en Chile es un ejemplo y tenemos que hacer mucho más difusión de él para que la gente entienda que cuando abre la llave y puede tomarse esa agua y con una seguridad altísima, mucho más que en todo el resto de los países de la región, bueno, eso es un lujo al costo muy razonable que tenemos hoy día, y por eso efectivamente hay que hacer mucho más difusión. De ahí efectivamente nos pasamos a lo otro, como efectivamente en la zona norte, que tenemos un desafío donde la presión es muy alta. O sea, claro, el indicador son menos de 1.000 metros cúbicos por habitante al año, pero la verdad es que si sacamos el invierno altiplánico baja el indicador, pero hay problemas de disponibilidad de agua para el consumo humano y también para los desarrollos productivos. La desalación ya no es una utopía aquí. Si tenemos más de 20 plantas generando más de cerca con una capacidad de 12 metros cúbicos por segundo en proyecto, y ingresado al sistema más de 30 plantas con más de 20 metros cúbicos por segundo adicionales, ya está funcionando. Entonces, ¿cómo potenciamos eso? ¿Cómo efectivamente promovemos eso? ¿Cómo habilitamos desarrollo a través de la desalación? Hay una ley que esperemos que salga luego. Le corresponderá a este gobierno hacer un reglamento lo más estable para la inversión, lo más sencillo y predecible para la inversión, y tendremos que dictar la primera política nacional de desalación, para que no sea una utopía, no sea algo extraño, sino que realmente sea un dato para el que quiera desarrollarse en la zona norte de nuestro país. La desalación, nosotros creemos que es algo que podemos desarrollar al nivel de que Chile sea ejemplo a nivel mundial en desalación, y el norte de Chile, con el potencial que tiene, sea un ejemplo realmente a nivel mundial de cómo superó la escasez hídrica. Yo creo que ahí tenemos un desafío país enorme, y después con muchas otras derivadas. El cuarto eje respecto a lo que queremos hacer, que es bastante evidente, que está en los mandatos del Ministerio, es la conectividad y logística. Lo primero es algo que quizás es bastante desconocido, pero gran parte del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas es vialidad. Y gran parte del presupuesto de vialidad es lo que se llaman las globales de mantención. Entonces aquí es una global, la gente quizás en las ciudades las conoce menos. Pero son contratos que mantienen la red caminera, 61.000 kilómetros de camino, entendamos el volumen de esto. Y acá en Santiago quizás no tanto, aparte de las autopistas urbanas y otras, pero el Ministerio de Obras Públicas no interviene mucho, pero en las zonas rurales, cuando un camino se deteriora, es la vida de las personas. Y es ahí donde estamos con serios problemas. Hoy día en Chile son 200 contratos globales, hay 41 que no existen, que no fueron renovados hace meses, algunos hace más de un año, y hay otros 31 que finalizan ahora luego. Y nos demoramos meses como Estado en renovarlos. O sea, ahí viene de nuevo estas empresas contratistas y se queda con la gente, quedamos parados. Y vienen los alcaldes, los gobernadores, que ya hemos recibido 8 gobernadores. Oiga, los caminos están mal mantenidos. Sí, pues vamos a heredar, y es un dato la causa, 41 contratos que no existen y 31 que vencen ahora, y vamos a hacer un invierno muy duro en la mantención de la red caminera. Ese es el principal foco que tenemos en esta, que es una urgencia en los próximos meses para poder sacar esto adelante. Estamos licitando, apurándonos. Lo segundo, evidentemente, que ya lo dije, es la conectividad de todo el país, de todo el territorio, efectivamente de Puerto Montt al sur,
queremos llegar a Puerto Toro, y con la proyección antártica es un tema que estamos trabajando hace meses. Hemos tenido muchas reuniones con el Cuerpo Militar del Trabajo que aportan ciertas áreas. En vialidad estamos concentrando el foco de atención en esa vía estructurante. Hay muchos proyectos importantes también, pero el foco, al menos de gestión, está en eso. La soberanía es fundamental y es ahí donde queremos poner un foco muy importante a nivel nacional. Y cuando hablamos de nación, son los que estuvieron, los que estamos y los que van a estar. Eso es la nación. Y por tanto, lo que podamos hacer en términos de soberanía es súper relevante para el futuro de nuestro país. Y el tercer eje, efectivamente, las concesiones de la autopista. Tenemos que renovar ese foco. Concesiones está haciendo muchas cosas, pero efectivamente tenemos que tener una mayor planificación con antelación. Hoy día no estamos llegando, hay autopistas que hoy día están en los procesos de licitación y que no llegamos, o hay que extender los plazos. Y ahí la Contralora con justa razón nos tira la oreja. Sabemos cuándo se hacen las cosas, sabemos cómo ha crecido la demanda, anticipémonos, mejoremos los plazos. O sea, hoy día se está licitando, se está adjudicando una carretera, no sé, Río Bueno-Puerto Montt, en el cronograma oficial que se adjudica este año. La primera obra empieza en el mes 50 y tanto. La primera obra. Entonces la gente cree que por adjudicarse ahora parten al tiro con una tercera vía, con 4 años. Eso hay que mejorarlo. Y ahí tendremos que ver con concesiones, efectivamente, con los referenciales, con los permisos, de cómo agilizar esa inversión en logística y en infraestructura. Obras emblemáticas muchas, no solamente Vespucio, que lo podemos ver acá, el Puente Chacao, que con algunos de ustedes pudimos estar hace poco ahí, muchos de ustedes han estado ahí, pusieron las primeras piedras quizás, o la idea, la ruta entre Caldera y Antofagasta, las circunvalaciones, los bypass de Curicó, Talca, Coquimbo, en fin, hay mucho que hacer en logística. Y el último eje, para que no se me aburran, así no va a ser almuerzo después, es la colaboración público-privada, que es un eje estratégico para nosotros, y no solamente en obras públicas, sino que energía, concesiones, sector sanitario, los puertos. O sea, es muy importante. Y ahí Chile fue ejemplo, hemos perdido competitividad, tenemos que recuperarlo. Estamos con un plan muy concentrado en la dirección de concesiones. Hoy día tenemos un stock de proyectos adjudicados que no inician obras de sobre 10.000 millones de dólares. En los últimos años, la dirección de concesiones, a través de las empresas que trabajan con ellos, invierten al año cerca de 700 millones de dólares. Esa es la inversión que se materializa, 700. Y tenemos adjudicados proyectos por 10.000. O sea, tenemos un stock de 12, 13 años. O sea, algo no cuadra cuando uno ve esos números. Bueno, tenemos ahí efectivamente una fuerza de tarea de cómo destrabamos esa inversión nuevamente. Se trata de lo mismo. Pero además cómo le ponemos pertinencia, cómo aumentamos algunas capacidades en la dirección de concesiones, porque efectivamente el volumen de proyectos que tenemos, hay alguna recarga en el caso de algunos inspectores fiscales, hay cosas que hay que observar muy de gestión. Tenemos que hacer esto más atractivo, que ya lo hablamos, pero también ver cómo expandimos el mecanismo de concesiones. Creemos que hay algo de concesiones que podrían ser de una escala un poco menor, de edificaciones públicas, de infraestructura de seguridad, empaquetizándola, por supuesto, para tener volúmenes atractivos, y queremos explorar algunas cosas sin abrir demasiado el abanico, en mucho abarca, poco aprieta, pero en algunos casos puntuales avanzar en eso, pero también muy concentrado en carreteras, autopistas, cárceles y algunas otras cosas, y probando efectivamente en algunos mecanismos. Y aquí la reflexión es la misma. Las cosas buenas hay que defenderlas, y el mecanismo de concesión, de relación público-privada, tenemos que defenderla, porque ha sido muy exitosa, y es lo que nos permite hoy día trasladarnos como nos trasladamos efectivamente en la ciudad y en el país. Solo para resumir, porque después de todo lo que he hablado yo creo que ya se le olvidó la mitad, pero efectivamente nosotros como Ministerio de Obras Públicas queremos ser el principal articulador del desarrollo nacional, con ese sentido de trascendencia, ¿ya? Y por eso la planificación es importante, el foco es importante y la visión del país integral es importante. Y por eso en este modelo de gestión, de mayor planificación, donde los servicios o direcciones ejecutoras ejecuten más que hagan cambio en esa ejecución, queremos trabajar para que efectivamente después de 4 años tengamos mejores controles fronterizos, mejores estándares de seguridad, mejores centros penitenciarios. Queremos trabajar también para reinstitucionalizar el MOP. En el fondo, el Ministerio de Obras Públicas tiene que tener métodos más claros, sistemas más claros, y que como país sepamos qué infraestructura pública vamos a hacer el próximo año, en los próximos 4 años, en los próximos 10 años, mediante una discusión pública, donde todos los tomadores de decisiones y todas las personas que tienen capacidad de influir puedan dar su opinión. Queremos trabajar efectivamente para que nuestra economía crezca, para que los proveedores
les sea atractivo ser proveedores de obras públicas y no sigamos perdiendo competitividad. Queremos seguir aportando a esa red moderna de conectividad que hablamos. Y por sobre todo en esta semana de agua queremos trabajar para que efectivamente sea una certeza que cada chileno que quiera irse a vivir a cualquier parte de nuestro territorio abra la llave y pueda tomar de esa agua con certeza. Que cada emprendedor que quiera emprender donde sea tenga capacidad de fuentes marítimas o continentales para estar a tono de esto, efectivamente, de que va a tener abastecimiento de agua para su proyecto. Queremos trabajar efectivamente para superar esta crisis y que como país tengamos más certezas y podamos construir entre todos ese país que soñamos. Muchas gracias. Gracias, como se dieron cuenta, el ministro es más alto que yo. Muchas gracias, agradecemos al ministro por sus palabras, pero también por su tiempo. Sabemos que tiene una agenda apretada, así que aprovecho de excusarlo porque tiene que irse a nuevas actividades. Muchas gracias, le damos otro aplauso al ministro. Ahora, para profundizar en las materias que ya nos empezó a delinear el ministro y José Tomás en su discurso, le vamos a pedir que empiecen a subir al escenario a nuestro panel de conversación, que en esta oportunidad será moderado por la subdirectora, me estoy adelantando, de Diario Financiero, Paula Vargas. Saludamos en primer lugar a José Sáez, gerente general de Aguas Andinas, para quien pido un aplauso. Aguas Andinas es una compañía que entrega los servicios de agua y saneamiento en 49 de las 52 comunas de la región metropolitana y viene desarrollando una serie de acciones para hacer frente a los efectos de la profunda sequía que ha afectado al país desde 1999. También le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado internacional, Miquel Paraira, director de calidad del agua y laboratorio de Veolia España, quien nos compartirá la experiencia sobre el uso de aguas depuradas y de cómo esta iniciativa se ha transformado en una nueva fuente ante la progresiva disminución de fuentes superficiales y subterráneas para la producción de agua potable. Un aplauso, por favor, para Miquel. Y cerrando este panel está Carlos Cruz, exministro de Transporte y Obras Públicas del gobierno de Ricardo Lagos y actual director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura CPI, organismo creado en 2013 que reúne actores públicos, privados y académicos para proponer políticas de Estado a largo plazo en infraestructura sostenible. Le damos un aplauso a Carlos Cruz. Los dejo entonces con Paula Vargas, quien va a moderar. Muchas gracias, Isabel. Bueno, muchísimas gracias a todos quienes nos acompañan en este encuentro. La verdad es que veo muchas caras conocidas, muchos ingenieros, muchos representantes de empresas de infraestructura y por supuesto abogados también hablando de temas de judicialización de proyectos y de tramitación de permisos. Y bueno, le agradecemos al ministro también por haber estado presente en esta iniciativa. Y nos quedamos con su mensaje, su visión hacia 2030, muy importante, con menos promesas, más gestión y ejecución, donde la colaboración público-privada sigue siendo un eje central en materia de desarrollo e infraestructura y de una cartera tan influyente y tan determinante para el desarrollo de nuestro país como es el Ministerio de Obras Públicas. Y en eso también nos quedamos también con las últimas palabras, con la mención que hizo a cómo dentro de este plan de infraestructura es tan relevante el eje hídrico, el eje del desafío de enfrentar la crisis hídrica que hoy día amenaza particularmente en el norte y centro del país. Y justamente, ¿y por qué nosotros traemos a colación este tema en este encuentro? No solamente tiene que ver con que estamos conmemorando esta Semana del Agua, sino porque hoy en día vivimos una situación bastante frágil en términos de abastecimiento de fuentes hídricas. Chile está dentro de los 16 países más expuestos al cambio climático, de mayor estrés hídrico, y eso nos obliga también a mirar
no solamente hacer un diagnóstico, sino también a mirar posibles soluciones. Hemos hablado de desalación, pero también hay reuso y otras alternativas que parte de lo que a continuación vamos a conversar con nuestros expertos acá, internacionales y nacionales, y expertos también en infraestructura, como Carlos Cruz, que es una eminencia en esta materia y también nos puede dar unos lineamientos bastante claros de cómo estos ejes se insertan en nuestros planes de desarrollo. Sin más, ya, yo creo que más que hablar, lo que queremos es escucharnos a ustedes. Miquel, yo quisiera partir por tu experiencia. Nosotros en Chile tenemos al menos por lo que las informaciones muestran y también las estadísticas, vivimos situaciones similares en términos climáticos con lo que pasa en Europa, particularmente en España, episodios de sequía muy extensos, lluvias o inundaciones nunca antes vistas, que se desatan con mucha violencia, en fin. En ese sentido, partiendo en este repertorio con un poco la situación actual del tema climático hídrico particularmente, hoy en día, ¿cómo tenemos que dimensionar la sequía desde la perspectiva de la gestión del agua? ¿Es un fenómeno coyuntural? ¿Es algo que ya es estructural? ¿Y cómo esto debería adaptarse en la ejecución de políticas públicas? Es una pregunta compleja. Yo puedo hablar por nuestra experiencia. Sí que me da la sensación que la situación aquí en Chile es muy parecida a lo que vivimos nosotros en la cuenca mediterránea en Europa. Es decir, sequías cíclicas, no permanentes, cíclicas, ¿no? Y en este sentido, yo creo que es muy importante la idea de la anticipación y de la planificación, ¿no? Es decir, el hecho que las sequías cíclicas sean cíclicas tiene un inconveniente y una ventaja al mismo tiempo, ¿no? El inconveniente es que como son cíclicas, cuando llueve mucho, la ciudadanía y los gobiernos casi que se olvidan y a veces las cosas quedan paradas, ¿no? Pero también tienen el inconveniente que te permiten anticiparte a la siguiente, ¿no? Entonces lo que hemos hecho nosotros siempre en Barcelona es intentar que cada sequía sea una oportunidad para planificar que en la siguiente estemos mejor preparados, ¿no? A veces cuando tienes las situaciones de emergencia, las actuaciones son de emergencia, pero no te permiten una solución coyuntural que te evite esa sequía que estás sufriendo en ese momento, pero sí que puedes mentalizar a las administraciones, a los gobiernos, a la ciudadanía, que va a ser necesaria hacer esa inversión para que en la siguiente sequía no suframos tanto, ¿no? Y en este sentido nosotros, nuestra apuesta actual es la desalación, hace mucho tiempo que la tenemos. Hemos introducido el reuso, que si después quieren podemos entrar un poco más de detalle. El reuso además para potabilización, que ha sido la primera experiencia a nivel europeo, que ha sido realmente un modelo de éxito, que lo presentamos en ACADES. Y nuestra apuesta, dijéramos, sería, y a lo mejor es una posible, no quiero decir recomendación porque no soy nadie para recomendar, ¿no? Pero es desconectar la demanda de la pluviometría. Es decir, nosotros estamos cada vez más cerca, con las soluciones que hemos ido implantando sequía a sequía, de desconectar la demanda de la necesidad del agua de consumo de la pluviometría. Estamos todavía en ese camino, pero yo creo que la idea sería esta anticipación, planificación, y el objetivo a largo plazo es que podamos, como esto ha venido para quedarse, podamos llegar a ser capaces de desconectar la demanda de la pluviometría, que es un objetivo ambicioso pero posible. Ahora, es ser mucho menos reactivo, mucho más proactivo que reactivo, o sea, pensar en cómo vamos a enfrentar a mucho más largo plazo esta... Es inevitable que cuando tienes la emergencia hay que tomar soluciones de emergencia. Nosotros en el 2008 tomamos una que yo creo que es bastante triste, que es traer agua en barcos de Marsella. Esto, bueno, pues es una solución desesperada y realmente la ciudadanía ve que haces todo lo posible que está en tus manos, pero eso no, yo creo que no es muy serio, ¿no? Entonces hay que tomar soluciones un poco más estructurales, ¿no? Pero eso nos sirvió para que la siguiente las tuviéramos. Estuvieran más preparados y tuvieran una visión un poquito más de largo plazo. Don Carlos, desde la perspectiva del Consejo de Política de Infraestructura, ¿cuánto ha avanzado Chile en prepararse para un escenario de mayor estrés hídrico? ¿Cómo usted cómo ve que existen todavía déficits en materia de infraestructura o cómo se piensa la infraestructura frente a este mayor estrés hídrico que vivimos ya desde hace varios años? Bueno, yo creo que estamos mejor preparados que otros y prueba de ello es lo que pasa en las ciudades. Yo creo que hoy día el estrés hídrico lo están de alguna manera neutralizando las empresas que están a cargo de proveer de agua potable a los habitantes de las distintas zonas densamente pobladas,
y eso yo creo que es una forma de obviamente no traspasar ese estrés hídrico a la ciudadanía, y creo que eso es parte importante del marco regulatorio, del esfuerzo de inversión que se ha hecho, etcétera. Nos queda todavía pendiente en forma muy radical lo que decía el ministro. Hay una cantidad enorme de gente que está siendo mal abastecida a través de distintas modalidades bien precarias, ¿no? Son casi 2 millones de personas que son abastecidas hoy día a través de los programas de agua potable rural, de los cuales más o menos 800.000 están siendo abastecidas con camiones aljibe. Entonces, tenemos un problema de demanda desconcentrada que es altamente vulnerable al estrés hídrico. Y tenemos sectores que están siendo hoy día afectados tremendamente respecto de esta situación, que es fundamentalmente el sector agroproductivo, ¿no? Donde que concentra buena parte de los derechos de agua, derechos que hoy día son relativos, porque, claro, tienen el 70 o 75% probablemente los derechos de agua, pero hoy día no hay agua. Entonces, ¿qué sentido tiene tener derechos sobre algo que no existe? Entonces, creo que este concepto que decía Miguel, que a mí me parece extraordinariamente útil desde el punto de vista de la reflexión, cómo desasociar la demanda de agua de la pluviometría, creo que es un tremendo desafío. Yo lo decía muy precariamente el otro día en el seminario de acá, que era en definitiva identificar la cantidad de agua disponible con la cantidad de agua útil, ¿no? Nosotros tenemos agua disponible. Lo que pasa es que no hemos sido capaces de transformar esa agua disponible en la utilidad que esa agua debe tener para poder servir los distintos usos hacia los cuales está destinado. Entonces, creo que en eso tenemos que trabajar, y ahí reuso, trasvase, desalación, en fin, adquieren mucha relevancia, y eso implica tener un concepto de inversión y hacia dónde queremos apuntar. Yo quiero siempre recordar una recomendación que me hizo un ministro de Obras Públicas respecto de cómo resolver el problema de agua, y que me dijo que frente a la escasez hídrica, por ejemplo, en La Cruz, si los tomateros de La Cruz no tenían agua, bueno, que se fueran a plantar tomates a Temuco. ¿Es eso lo que queremos? O sea, queremos que, en definitiva, la falta de oferta de recursos hídricos sea la que nos va señalizando cuáles son los destinos de nuestro hábitat, de nuestra actividad productiva, o estamos en condiciones de desacoplar la demanda hídrica de la pluviometría, y de la pluviometría yo diría un poquito más amplio, de la disponibilidad de recursos hídricos útil, digamos, ¿no? Para poder planificar nuestro desarrollo y mirar nuestro desarrollo, y en eso yo creo que todavía nos falta, y en ese sentido creo que lo que ha planteado el ministro de Política Nacional de Desalinización, yo sería un poquito más ambicioso y hablaría de una política nacional de recursos hídricos en general, porque creo que tenemos que ser capaces de hacer convivir las distintas fuentes, las distintas formas de enfrentar esto, y creo que ahí tenemos todavía un gran desafío, pero bueno, escuchando al ministro creo que estamos muy bien encaminados para poder hacernos cargo de esto y ver de qué manera podemos asumir el desafío que esto representa. Al menos estamos pensando más un poco hacia el futuro, a cómo enfrentar la escasez y no a cómo reaccionar, porque hoy día lo que vemos es justamente desplazamientos de uvas o de viñas hacia el sur, también buscando más recursos, o desplazamientos también demográficos, que también se han visto en Chile a lo largo de todo este tiempo de sequía, en los últimos 10, 15 años a la fecha. Entonces sí, efectivamente es un problema que ya se está viendo y que necesita que el país sea más, por lo que ustedes nos comentan, se necesita que el país, la política pública y también la gestión de la infraestructura y de la empresa privada también sea más proactiva en ese sentido. Y por eso, Carlos, algo central que lo abordó el ministro también en su presentación es el tema de la permisología, el famoso tema de cuánto nos demoramos en pedir permiso, en tramitar permiso para poder levantar un proyecto. En ese sentido, Carlos, ¿qué tan significativo ha sido todo este tema de los permisos, de la tramitación ambiental, de los retrasos en ese sentido, en proyectos de infraestructura? ¿Existe una cifra en particular? Solamente estamos hablando de infraestructura, de una estimación de inversiones en materia de infraestructura respecto de lo que se ha visto de capital inmovilizado por temas de permisos y tramitación ambiental. El sector de la infraestructura probablemente uno de los sectores más afectados junto con la minería y la energía en relación a la dificultad que implica
tener esta maraña de permisos que hace súper difícil lograr un resultado. No basta ver los tiempos de demora entre un proyecto que se identifique, que se propone al mercado, hasta que ese proyecto empiece a ejecutarse, para darse cuenta de la dificultad que existe en ese sentido. Ahora creo que se ha ido avanzando. Creo que la ley de permiso que se tramitó el año pasado en el Parlamento y que hoy día tiene que ser reglamentada es un tremendo avance. Si esos mismos conceptos se incorporan a los permisos ambientales, debieran ser también un gran avance. Pero ahí nosotros tenemos una visión un poquito distinta. Yo creo que primero hay que incorporar un concepto que yo creo que no está incorporado, que es el balance ambiental en los proyectos. O sea, hay proyectos, por ejemplo, de agua, que tienen una contribución enorme a una calidad ambiental necesaria, que son entrabados por legislación ambiental que dificulta el llevar adelante esos proyectos de agua. Entonces, creo que eso tenemos que revisarlo, porque ahí lo que hay ese balance es muy importante, que sea el que define la urgencia y la prontitud con la cual este tipo de proyectos se llevan a cabo. Y eso es aplicable en buena medida a muchas actividades. Entonces, creo que tenemos que ser un poquito más flexibles, tenemos que mirar estas cosas desde una perspectiva más del propósito. A todos nos gusta un ambiente saludable, a todos nos gusta proyectar el país como un país ambientalmente sustentable, no cabe la menor duda, pero también a todos nos interesa proyectar un país en el cual la gente tenga acceso a bienes de consumo y servicios que satisfagan sus necesidades. Un país que crece, un país que... Bueno, ¿Y cómo se logra ese equilibrio? Bueno, yo creo que es la negociación política. O sea, parte importante para ese efecto está justamente los espacios políticos en los cuales este tipo de decisiones se van tomando, se van señalando cuáles son las prioridades que el país tiene, y eso es lo que va buscando el equilibrio perfecto para poder lograr los resultados. Creo que estamos en una transición. Las transiciones siempre son complejas, porque uno no sabe muy bien para dónde va a saltar la bolita, pero creo que estamos súper bien encaminados. Yo creo que ya el esfuerzo que se partió hace 2 años con la ley de permisos fue un buen esfuerzo. Creo que ahí se dio una señal importante para la reforma en los temas ambientales. Por ejemplo, la reacción que ha habido respecto del retiro de 43 decretos ambientales que están siendo tramitados hoy en día. Bueno, ha sido una reacción bastante menor de la que yo pensaba que podía haber, ¿no? Y las cosas van a ir pasando de una manera distinta, porque creo que hay conciencia de que hay que privilegiar algunos objetivos que probablemente, claro, se ven entrabados con esta lógica ambiental, pero que son fundamentales. Yo creo que nadie puede desconocer la importancia que tiene para Chile recuperar, por ejemplo, los niveles de crecimiento. Nadie puede poner en duda la necesidad de dotar de agua a las actividades que requieren soporte hídrico. Nadie puede poner en duda la importancia que tiene el hacer desaladoras, por una parte, para facilitar la producción, y por otro lado, los tremendos esfuerzos que se han hecho por reutilizar las aguas utilizadas. Entonces, pienso que en ese tipo de cosas hemos ido avanzando, y eso es parte importante del devenir político que yo creo que tenemos que enfrentar en los próximos años. Miquel, en varios países de Europa, la gestión del agua, la gestión hídrica, se ha convertido en un tema de seguridad nacional, ¿ya? Ahora, ¿cómo abordaron particularmente este punto de agilizar permisos, de agilizar en la ejecución de obras que son claves para abordar, por ejemplo, particularmente el tema hídrico, y sin afectar los temas ambientales y los procesos regulatorios, sin debilitar esos procesos o la institucionalidad de esas materias? ¿Qué lecciones nosotros podríamos sacar un poco de la experiencia europea en esos temas? Bueno, sinceramente, agilizar es muy difícil. Entonces, desafortunadamente, la única manera de agilizar esto ha sido a base de sufrir situaciones graves y situaciones de emergencia. Y es cuando realmente, lo voy a decir con la boca pequeña, los políticos reaccionan, ¿no? Al menos en España, ¿no? Entonces, nos hemos encontrado que nosotros lo que hemos hecho es mucho trabajo de permanentemente contacto con la administración, demostrarles que existen soluciones tecnológicas, que tenemos el conocimiento y que por tanto lo que hace falta es planificarlo, contemplarlo y dotar de recursos para que se pueda ejecutar. Pero la única manera, sinceramente, que se ha reaccionado y se ha agilizado algunos de estos proyectos ha sido a base de que se den cuenta que esto tenía un impacto en la ciudadanía, que tenía un impacto en los medios de comunicación, que empezaban a haber restricciones para usos diferentes al del agua de llave, pero empezaban a haber restricciones para riego, para lavar el coche, para llenar la piscina,
Y entonces es cuando los políticos realmente allí han reaccionado y han dotado de recursos para tirar adelante los proyectos que permitan, como decía antes, que la siguiente sequía tenga menos impacto. Realmente ha sido contacto permanente con ellos, demostrarles que tenemos las soluciones, que tenemos la tecnología, que tenemos el conocimiento y que hay que ejecutarlo en vista a medio largo plazo. Pero agilizar es difícil, ¿eh? Si no es a base de, como decimos hablando mal, a base de hostias en España, es difícil, ¿eh? Ya. Ahora, dado este contexto, tenemos el contexto internacional, tenemos el contexto de infraestructura en general, vamos a aterricémoslo a algo bien concreto como es el servicio de saneamiento ambiental acá de saneamiento de aguas acá particularmente en Santiago, donde ustedes tienen la mayor zona de concesión, abastecen a 2 millones de hogares, 7 millones de personas, es la empresa sanitaria más importante del país y la que cubre mayor área y mayor cantidad de personas también. En ese sentido, ustedes recientemente atravesaron un proceso tarifario que definió las tarifas para los próximos 5 años y dentro de esas tarifas, por supuesto, están calculadas en base a una planificación de obras, ¿ya? Y en estas últimas tarifas, bueno, ya en varios procesos anteriores también están incorporando el tema de resiliencia hídrica y adaptación al cambio climático. Allí, particularmente, ¿cómo proyectan la ejecución de estas inversiones versus la tramitación del permiso y la urgencia que tenemos de agua, de tener el recurso en nuestros hogares? Y vamos a seguir tomando de la llave. Ha resumido muy bien el desafío que tenemos. Yo quiero comenzar agradeciendo a José Tomás el acogernos en su casa y poner sobre la mesa temas de infraestructura y en particular temas hídricos que indudablemente por la cantidad de personas y por el nivel de las personas que están en esta sala no cabe ninguna duda que son una preocupación que no solamente está radicada en el mundo de la sanitaria, sino que felizmente ha traspasado ya hace bastante tiempo las fronteras de esta industria. Industria que, haciéndome cargo de parte de las palabras del ministro, creo que efectivamente tenemos que hacer cada día un esfuerzo mayor por defender las cosas que el país ha hecho bien. No digo la industria ha hecho bien, digo el país ha hecho bien, porque para que una industria funcione bien, todo el resto de la institucionalidad tiene que funcionar bien. Y aquellos que han tenido el desafío de gobernar el país, pero no mirando qué es lo que ocurre en su periodo de gobierno, sino que miran el país, que se ilusionan con él en el largo plazo, son los que finalmente terminamos reconociendo y alabando. Por tanto, me sumo también a esa visión de futuro que con mucho empuje, no con pocos problemas, con muchos problemas en su momento, en el gobierno del presidente Frey se dio un impulso tremendamente significativo para que esta industria en particular pudiera resolver los problemas que hoy día nos tienen posicionados en el número 1 de los estamentos o índices que se miden normalmente y que graficamos con este simple acto de abrir la llave y tomar agua desde ella. Para nadie se asusta si un niño le pide a alguien que está regando un jardín si puede beber agua de esa manguera. Detrás de eso lo que hay es confianza. Y cuando hay confianza se pueden hacer cosas. Y este es algo muy relevante, porque así como fuimos capaces de resolver los temas que no tenían que ver solo con agua potable, que tenían que ver con el gran desafío del saneamiento del país, y que en poco más de una década y media, la industria sanitaria fue capaz de sacar adelante, no con poco esfuerzo, el desafío de dejar en estándar mundial, en la posición número 1, junto con un par de países más, los estándares de calidad del saneamiento de las aguas residuales de todas las zonas urbanas del país. Esto no es algo que tengamos en la región metropolitana, este es un esfuerzo de la industria y que cada empresa que ha hecho suyo este desafío ha sacado adelante, nos puede tener en este sitial. ¿A qué nos obliga esto? Y entro en tu pregunta. El desafío es entonces hoy ya no solamente defender lo que se ha hecho bien, apalancado en esta variable de lo virtuoso que es cuando el Estado y el mundo privado son capaces de identificar cuáles son los vínculos que tienen que reforzar
para que eso que estamos soñando se haga realidad. Este es un ejemplo concreto, es un ejemplo que vivimos, parte importante de los que estamos aquí y van a disfrutar, esperamos, por muchos años, las generaciones futuras. Pero la dificultad que tenemos hoy día es tremenda. No quiero ser un agorero de malas noticias, pero indudablemente que 15 años de sequía impactan fuertemente no solamente al mundo sanitario. Si esto ya hace mucho tiempo que dejó de ser un problema de la industria sanitaria. Nosotros tenemos una obligación de servicio que el superintendente con mucha frecuencia nos recuerda, y está muy bien, está cumpliendo su rol, pero esto es mucho más que eso. La estrechez hídrica que vive el país no solamente pone en riesgo esto que hemos logrado, pone en riesgo también la subsistencia de otros sectores que son tan relevantes como la industria sanitaria. ¿Cómo crecemos como país si tenemos estrechez hídrica? Entonces esto se transforma en una variable que tenemos que ser capaces de pensar, seguramente fuera de la caja, como nos están invitando en cada seminario que vamos, a buscar fórmulas en donde seamos capaces no solamente de pensar en cuál es la parte que a mí me corresponde resolver, y ya verán el resto cómo se las arregla. Esa fórmula hoy día no existe. Esa fórmula quedó en el pasado. El llamado principal que estamos haciendo hoy día es que tenemos que ser capaces de poner este desafío en la mesa, mirarlo desde distintos ángulos, todos aportar lo que sea necesario para que todos logremos el desarrollo que el país anda buscando. La agricultura, la industria sanitaria, la minería, por supuesto, es que si uno de estas variables se nos queda desbalanceada, lo que al final del día nos provoca es que el país no avanza con la velocidad que necesitemos que avance. Entonces aquí el tema hídrico no va solo de sostener lo que necesitamos sostener en términos de abrir la llave y seguir disfrutando de estos altos indicadores. Va de asegurarnos de que el país pueda, ojalá, recuperar ese ritmo que ya tuvimos y que perdimos, para efectivamente volver a crecer a los ritmos que necesitamos, para el beneficio de todos, de los agricultores y de la minería y del resto de las industrias. Y nosotros haciendo lo que nos toca. Y desde que lo que nos toca, haciendo nuestra pega, nuestro modelo obliga necesariamente a poner sobre el escritorio de la autoridad fórmulas que sean lo más eficiente posible para efectos del impacto tarifario que estas inversiones provocan. Hace ya bastantes meses nos dimos a la tarea dentro de la compañía de visualizar cuál es el diagnóstico que tenemos para la región metropolitana. El diagnóstico bastante complejo, porque subimos a la cordillera y vemos que eso que vio en su momento Vicuña Maquena cuando subió ya no está. Ya no está. Los glaciares están retrocediendo. Ya ese pulmón que tenemos o que teníamos y que mirábamos ahí con mucho placer, que nos daba la posibilidad de disfrutar por agua por mucho tiempo, ya la estamos perdiendo. Es muy difícil recuperar lo que ahí está ocurriendo. Vemos con preocupación que el acuífero que tiene la región metropolitana, que no es menor, cada año estamos sacando más agua que la que somos capaces de infiltrar. Otra preocupación, los que estamos aquí no lo vamos a sufrir, pero las generaciones futuras van a tener un problema. Y también es nuestra responsabilidad dejar resueltos problemas para que ellos se ocupen de otros desafíos del país. Y en eso estamos. Y le hemos planteado al superintendente distintas iniciativas que hemos enmarcado en un proyecto que le llamamos Biociudad, para que comunicacionalmente podamos explicarlo mejor. Y decimos, mira, es un conjunto de proyectos, porque para la región metropolitana no existe una sola solución, existen varias soluciones que tenemos que ser capaces de ir gestionando y materializando para poder tener este equilibrio del uso de las aguas subterráneas, del uso de las aguas superficiales, y aquí es donde viene el gran iniciativa que estamos impulsando con mucha fuerza y que nos va a ocupar parte importante de nuestra energía y que tiene que ver con cómo somos capaces de ver en el largo plazo la sostenibilidad
del recurso agua en la región metropolitana. Y hemos visto que la solución para Santiago es el reuso. Vamos a hablar del reuso. De todas maneras vamos a profundizar en ese tema. Voy a dejar solo el enunciado, el titular. Hemos puesto esa iniciativa en el escritorio de la autoridad, ha avanzado en las decisiones que ahí se tienen que tomar y estamos muy entusiasmados de poder salir adelante con ese proyecto, que va a ser un proyecto complejo en su implementación. Antes de preguntarte por y profundizar en el tema del reuso, que va a ser la última parte de nuestra conversación, quería preguntarte un poquito también, porque Mikel lo mencionó, también no solamente es un desafío de la autoridad, de la política pública, de las empresas, no solamente las sanitarias, las distintas industrias, de gestionar esta menor disponibilidad hídrica, pero también hay un desafío de la población, ¿ya? Porque uno, al abrir la llave, particularmente, y al no desacoplar el tema agua versus la pluviometría, hay una sensación de normalidad, de que no hay escasez. Entonces, ¿cómo ustedes ahí abordan la percepción ciudadana? Porque de alguna manera también cumple un rol aquí. Sí, hay dos enfoques aquí. Uno que tiene que ver con una sensación de que la población está consumiendo lo que quiere, y la verdad es que si uno mira los números dan cuenta de una realidad distinta. Hace 13, 14 años atrás, los consumos medios en la región metropolitana estaban por sobre los 27 metros cúbicos familia. Hoy día estamos bordeando los 18 metros cúbicos. Bastante. Hay un esfuerzo importante, eso obliga a ser más eficiente, porque al final del día, esta es una empresa que vende agua. Y nos dirán, oye, ¿qué hacen ustedes invitando a la población a restringir el consumo y ahorre, si al final del día son una compañía que tiene que equilibrar también sus flujos? Y este es un tema súper importante y creo que hay que discutirlo con toda la claridad que se tiene. Así como andamos buscando la sostenibilidad medioambiental, así como andamos buscando la sostenibilidad en otros ámbitos, también tenemos que ser capaces de equilibrar los ingresos respecto del fuerte capital de inversión que hay que desplegar para salir adelante con dar esta seguridad de resiliencia de la ciudad y ser capaces de generar los flujos suficientes que soporten esas inversiones. Eso es sostenibilidad financiera de la compañía. Y eso también tiene que estar en la mesa de la discusión cuando hacemos estos balances. El volumen de inversión que vamos a desplegar es similar al que significó invertir en la región metropolitana para hacer el saneamiento de la región. 1.200 millones de dólares significó invertir en esa oportunidad, poco más de 1.000 es el plan de biociudad que tenemos puesto sobre la mesa de la autoridad. Sobre el plan que ustedes tienen, y ya tomando la palabra respecto del tema de reuso, que es la última parte de este conversatorio, porque tenemos un dilema que es buscar nuevas fuentes, nuevos recursos hídricos. ¿Dónde están estas fuentes? Están las desaladoras, que lo utilizan particularmente la industria minera en el norte por los grandes caudales de agua que requieren para sus procesos industriales, pero para la zona central ya se comienza a hablar del reuso de agua. ¿Qué es el reuso de agua? ¿Cómo ustedes lo están implementando? ¿Cuál es el proyecto que ustedes tienen para sacar adelante esta iniciativa? Bueno, el tema del reuso aquí no me voy a meter, tengo aquí al lado un especialista, no voy a invadir eso. Vamos a preguntarle entonces ni me atrevería tampoco, pero en simple, ¿qué significa para efectos nuestros hoy día? La ciudad hoy día consume un volumen de agua para cubrir la demanda de las necesidades de agua potable. La compañía tiene la obligación de hacer la recolección de esas aguas y provocar su tratamiento. Eso hoy día, en términos de Santiago, de la región metropolitana, se hace fundamentalmente en dos grandes plantas que le llamamos biofactorías, en donde llevamos esas aguas a un estándar de pureza que permite ser reutilizadas aguas abajo después de ser dispuestas en los cauces que están previstos. Las dos plantas más grandes que tiene la empresa, tiene otras más pequeñas en las localidades aledañas a la región metropolitana, pero estas dos más grandes, para darnos un orden de magnitud, son del orden de 16 metros cúbicos por segundo que están tratando, ¿sí? De esos 16 metros cúbicos que están tratando, vamos a... ¿Te dije bien? 16, sí. De esos, el proyecto contempla en la planta Mapocho Treval tomar 3 metros cúbicos por segundo y elevarlos 37 kilómetros aguas arriba de la cuenca del río, depositarlos en el río para que
los agricultores de ese tramo del río tomen esa agua y la utilicen para riego. Y el agua que tomaban del río, ellos, tomarla nosotros en cabecera de planta y poder tomar ese volumen de agua para cubrir la demanda de la población. Esa es una primera fase de este plan de reuso que tenemos previsto. Es un proyecto que ya está obteniéndose las líneas bases para preparar su incorporación al sistema de evaluación ambiental. No le quiero sacar el cuerpo aquí al desafío enorme que tenemos, porque indudablemente aquí hay opiniones distintas. Nuestro deber es hacer estos equilibrios entre las obras más eficientes y el impacto tarifario. Nos dicen, oye, ¿por qué no miran desalación? Que es una muy buena tecnología, cuando esas aguas las vas a ocupar a borde de costas. Empresas del grupo Veolia, que tiene las dos tecnologías ya funcionando hace bastante tiempo en distintas partes del mundo, utiliza la desalación y es una muy buena tecnología, pero tiene los costos que tiene, ¿sí? Y producir 1 metro cúbico en costa significan del orden de los $2, y elevarla, esas aguas, y traerlas a Santiago, agregas un costo de transporte del orden de $3, lo que nos llevaría a un valor de $5 por metro cúbico, que la verdad es que no tenemos ninguna posibilidad de traspasar esos valores de la tarifa, sin que esto se transforme en un problema enorme. Entonces, aquí tenemos un desafío tremendo que no quiero minimizar, pero tecnológicamente está resuelto. ¿Dónde está nuestro desafío? Nuestro desafío es, primero, convencer que efectivamente esta es la solución de Santiago y sentarnos con todos los actores que usamos el volumen de agua disponible en la cuenca de Santiago. Este es el gran desafío, porque al final del día lo que estamos haciendo es tomar un volumen de agua que de los 16 son 3 metros cúbicos y llevarlo a las aguas arriba. Pero con legítimo derecho, quienes están hoy día utilizando esas aguas que hoy día depositamos en ese punto y las usan aguas abajo, dicen, oye, ¿por qué yo voy a ver mermada mi capacidad de acceder a agua de esos 3 metros cúbicos? Fundamentalmente el mundo agrícola, pero también el mundo eléctrico, que hay un par de centrales de pasada aguas abajo. Bueno, de eso es lo que va este tema, de sentarnos a una mesa, ser capaces de poner la mirada de ciudad, la mirada de país, y ver cómo resolvemos estas diferencias que tenemos en beneficio de toda la población, mirando también algo que planteó el ministro aquí como un desafío que pareciera ser que está fuera del mundo de las empresas sanitarias y que tiene que ver con el mundo rural. En esta ecuación, necesariamente, tenemos que ser capaces de encontrar fórmulas de que este privilegio que tenemos en el mundo urbano también llegue al mundo rural, permanentemente, tal cual como lo vivimos nosotros todos los días. Créanme que es angustiante conversar gente del mundo rural que su preocupación es en la noche cuando se acuesta, si el camión aljibe va a llegar al día siguiente, para tener agua para abastecer a sus familias. Eso es tremendamente complejo. Eso que nos vivimos nosotros en el mundo rural se vive con mucho más intensidad que en lo que nosotros estamos visualizando. Sin duda es un desafío país el poder llevar el recurso a todas las localidades. Pero Miquel, volviendo al tema del reuso, en particular ustedes en Barcelona hay una experiencia de este tipo. ¿Cómo se implementó? ¿Cuáles fueron los principales escollos? ¿Y cómo lo recibió la población? Porque para la población el pensar en consumir agua que ya han sido utilizadas también debe ser un tema cultural, digamos, a vencer de alguna manera. Bueno, sí, aquí habría que distinguir dos tipos de reuso. El reuso con finalidad para acabar potabilizando el agua, es decir, que acaba repercutiendo en el agua de la llave, y el reuso para otros usos, ¿no? Entonces, España hace muchos años que está utilizando el reuso para agricultura. Yo creo que es el número 1 mundial a nivel de reuso en agricultura, porque al final, bueno, las zonas de la cuenca mediterránea, sobre todo Almería, Murcia, es lo que se denomina la huerta de Europa, ¿no? Es el exportador número 1 de frutas y hortalizas al resto de Europa y otros países. Y ahí no hay agua, allí prácticamente está llegando el clima del norte de África, ¿no? Por tanto, desde hace ya décadas se está utilizando el reuso. Por tanto, ahí fueron los pioneros. Después nosotros en las 7 plantas de aguas servidas que tenemos en el área metropolitana de Barcelona que gestionamos, 4 de ellas tienen un tratamiento adicional que llamamos de regeneración, que se le da un tratamiento adicional al agua servida depurada para reutilizarla para otros usos. Entonces, desde hace muchos años estamos reusando para agricultura,
para riego de campos de golf, para usos urbanos, industria, etcétera. Lo que hemos hecho, esto ya hace bastantes años que lo estamos haciendo. Hay que decir que aquí es muy importante también tener una normativa que sustente esto. Esta normativa la tenemos también desde principios de los 2000. Pero no hay una normativa para reuso, para potabilización, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se ha hecho en Barcelona, una vez más, ligando con lo que decía antes, en una situación de extrema emergencia, en la sequía que hemos tenido en los años 21 a 24, 3 años de sequía extrema, en la cual ya se habían empezado a aplicar algunas restricciones a la población, las que mencionaba antes, ha sido aplicar por primera vez en Europa un sistema de reuso para potabilización. Entonces, ¿qué se ha hecho? El agua servida, tratada, se ha sometido a este tratamiento avanzado adicional, se construyó una tubería que transportaba el agua a la cuenca donde tenemos nuestra principal planta potabilizadora, se mezcla con agua del río, se deja circular unos kilómetros y se capta en la potabilizadora. Esto ha sido, dijéramos, la experiencia pionera, no únicamente a nivel local, sino a nivel europeo. Entonces, aquí lo que ha habido que hacer es contacto permanente con la Administración, coordinación permanente con la Administración hidráulica y, muy importante, Administración sanitaria. Punto número 2, ser capaces de controlar una amplia batería de contaminantes, compuestos químicos y microorganismos para demostrar que el agua era totalmente segura, y ahí hemos hecho todos los compuestos que están regulados en Europa, en otros países, pero también una amplia batería de compuestos no regulados, aportando permanentemente todos esos datos a la Administración sanitaria para que realmente viera que esto era seguro, y después totalmente coordinados, Administración hidráulica, Administración local y Administración sanitaria y operadora, que en este caso somos nosotros, cómo se comunica esto a la población de manera transparente. Tengo que decir también que teníamos bastante miedo de que la población pues se alarmara, porque estos son temas que a veces son más psicológicos, tecnológicamente están totalmente resueltos, pero hay como una barrera psicológica, ¿no? Pero realmente el hecho de que la población viera el impacto que estaba teniendo la sequía, ¿no? En las imágenes, los noticiarios, imágenes muy impactantes, pero es que además estuviera sufriendo restricciones para el resto de usos que no son agua de la llave, yo creo que les mentalizó tanto que nos sorprendió mucho que realmente no hubo una reacción adversa. Es decir, nos esperábamos, habíamos preparado campañas, nadie se alarmó. Yo creo porque es que veían que realmente la situación era bastante desesperada. Claro. Pero yo creo que aquí es el tema comunicación, coordinación y educación. Educación a la población. Esto tecnológicamente está solventado. Se está haciendo en otros países que tienen crisis graves. Se está haciendo en Texas, en California, en Arizona, en Australia, en Sudáfrica. Por tanto, es una práctica que ya está relativamente estandarizada en países que tienen graves sequías estructurales, y por tanto es un poco explicarles y educarles bien de que esto es seguro. Y bueno, ya insisto, ¿no? Cuando veían que la situación era tan desesperada, realmente la reacción fue mucho mejor de lo que esperábamos. Bueno, ahí es un ejemplo también de la colaboración público-privada, cómo funciona en situaciones de emergencia en este caso. Y que vean que está la autoridad sanitaria también avalando y está detrás, ¿no? Que no es únicamente la operadora la que defiende esa práctica, ¿no? Efectivamente. Muchas gracias, Miquel. Don Carlos, la última pregunta se la va a llevar a usted en esta jornada, y es respecto de cómo este tipo de iniciativas, digamos, de soluciones, deben ser parte de la planificación urbana hoy en día y de cara a los años que vienen y la situación de emergencia hídrica que estamos viviendo y que ya atravesamos actualmente. Bueno, tiene que ser parte de la planificación en general, porque yo creo que no podemos pensar solamente en el desarrollo de nuestra ciudad. Ya lo decía José, sí. Hay una responsabilidad también con las personas que viven en zonas más desconcentradas y con las actividades productivas, ¿no? Aquí la tensión principal que hay es entre el uso del agua para uso urbano, la minería y la agricultura. Esa es la tensión que yo creo que tenemos que aprender a resolver. Y no se va a resolver a través de los mecanismos de acuerdos directos entre unos y otros, ¿no? Esto hay que pensarlo de una manera mucho más integral. Y si uno piensa cuáles son los drivers económicos que vienen a futuro, sí, la ciudad es muy importante, la ciudad genera economía de la aglomeración que son fundamentales para efecto de asegurar una tasa de desarrollo, un nivel de desarrollo y una tasa de crecimiento, y por tanto es absolutamente requisito el poder dotar a nuestras ciudades de agua. Pero otro driver económico importante es la agricultura, ¿no? Con esto no quiero reivindicar algún pasado agrícola, sino simplemente decir
cuál es la actividad con la cual uno puede crecer con mayor rapidez, con mayor propiedad, y cuál es la que tiene mayor impacto empleo y cuál es la que finalmente, a través de un desarrollo normal, podría llegar a equilibrar otros recursos fundamentales en el país, como en la minería, ¿no? Y la agricultura es la única que es capaz de llevar al país a una situación tal que no seamos monoproductores, sino que tengamos una producción mucho más desconcentrada. Entonces, la pregunta respecto de cómo utilizar las aguas disponibles para satisfacer las demandas, cómo hacemos que el agua pueda evolucionar de ser no solo una agua disponible, sino utilizable debidamente por los distintos usos, es una pregunta que, yo insisto, requiere una mirada mucho más integral y requiere una visión de país, requiere una visión de instrumental e institucional para efectos de poder avanzar en esa dirección. Y creo que algunas cosas planteó el ministro, porque creo que cuando se está hablando de distintas etapas de planificación, primero la reivindicación de un plan de infraestructura, yo creo que algo de eso hay. Claro, en el plan del Ministerio de Obras Públicas es necesario incluir además todas las otras instancias que deciden sobre el tema del agua. Son más de 40 y tantas instituciones. Por lo tanto, no es solo desde el Ministerio de Obras Públicas que habrá que planificar, habrá que ver cómo se integran las otras. Hablar de esta comisión interministerial que planteó la ministra López, y la dejó establecida como una política que tiene decreto, y que habrá que ver cómo funcionan estos comités interministeriales. Nosotros tenemos una lectura un poquito crítica respecto a lo que son los comités interministeriales, pero bueno, son 12 ministros que se deberían juntar 2 veces al año y que podrán discutir de qué manera podemos ir viendo esto con manera más integral. Y lo que plantea al final el ministro, que es la propuesta que nosotros estamos haciendo, que es la creación de una agencia especializada para este efecto, es lo que nos parece lo más apropiado. Pero claro, creo que es parte de las cosas que tenemos que seguir discutiendo, y en ese sentido le hemos manifestado al ministro nuestra disposición a colaborar en este proceso de discusión, no solo referido al sector hídrico, porque creo que el sector hídrico es muy importante, es un soporte fundamental, pero no sacamos nada con resolver el problema del sector hídrico si no estamos mirando hacia dónde queremos destinar las aguas que vamos a producir y vamos a poder poner a disposición de la sociedad. José, una última pregunta. Para poder llevar a cabo estos proyectos más innovadores y pioneros, particularmente acá en Chile, ¿cuál es el principal desafío que ustedes tienen hoy en día? Ya lo intentaba reflejar. Yo te diría que técnicamente las soluciones están desarrolladas, por tanto, esta mirada de ser capaces de encontrar la forma de que la institucionalidad acompañe. Yo soy un convencido que si somos capaces de sentarnos a una mesa y conversar, somos capaces de sacar muy buenos acuerdos adelante. No estoy hablando de la utopía, estoy hablando de acuerdos que ya hoy día están vigentes. Con la primera sección del río Maipo tenemos un acuerdo desde hace bastantes años que está dando muy buenos resultados, ha permitido que Santiago pueda no verse afectada y ser capaces de cubrir la demanda que tenemos precisamente por esos acuerdos, porque ahí una parte importante de los usuarios de esas aguas se han puesto a disposición y han dicho, oye, mira, vamos a privilegiar el uso para el consumo, y han entregado esas aguas para que podamos potabilizarlas. Por tanto, soy un convencido que el diálogo es tremendamente potente para alcanzar esos acuerdos que son necesarios. La historia nos da cuenta de que la institucionalidad y la legislación va avanzando un tranco un poquito más lento. Tenemos urgencias, tenemos necesidades que abordar con velocidad, y desde esa perspectiva creo que no se pierde nada, a lo menos con intentarlo. En ese plan, ustedes, ¿cuándo debería estar esto operando? Si el ingreso al proyecto lo deberían hacer este año. No, yo creo que ya vamos a ingresar con el proyecto en el próximo año. Confío mucho en las palabras del ministro, que vamos a ser capaces de evolucionar con mucha velocidad en estos permisos para avanzar en estos proyectos que son tan necesarios. Nosotros deberíamos estar ya hacia fines del año 29 iniciando procesos de licitación y construcción. Perfecto. Bueno, pues tenemos hartos desafíos en materia de agua, tenemos proyectos. La buena noticia es que estamos pensando en el futuro, en los próximos 30 años o más, y eso es muy relevante, sobre todo para una situación de emergencia que también estamos viviendo actualmente. Le damos las gracias a cada uno de ustedes, José, Miquel, Carlos, muchísimas gracias también.
a quienes nos acompañaron acá durante toda la conversación y, por supuesto, a quienes nos siguieron a través de la señal de df.cl. Muchísimas gracias. El corazón de cada ciudad son sus habitantes. Y en Aguas Andinas nos encargamos de que por las venas de la región metropolitana corra agua de calidad. Sabemos que el agua es vida y por lo mismo gestionamos todo el ciclo urbano del agua. Captación, producción de agua potable, transporte, distribución, recolección, tratamiento y gestión de aguas servidas, para devolverlas saneadas a su cauce natural. Creemos en el valor compartido y nos hemos propuesto ser un aliado estratégico para el país en su desafío de adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático. Durante 37 años, Diario Financiero ha sabido entender y analizar los negocios del país. Por eso hoy pudimos leer una señal clara. Chile pide ser leído de otra forma, porque las señales que importan están en quienes invierten en Arica, innovan en Valdivia o exportan desde el Maule. Una sola economía con múltiples motores. Diario Financiero presenta DF Regiones. Las noticias se escriben donde nacen los negocios.